Telesur Radio, la central de la noticia en Yucatán, 88.9 FM. Es la 1:30. Estas son las noticias con Galicia y Fernanda Solís. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy que es ya miércoles 27 de diciembre de este año 2023. Gracias por estar aquí en la frecuencia del 88.9 de su FM, aquí en la frecuencia de Telesur Radio. Yo soy Juan Pablo Galicia. Yo soy Fernanda Solís. Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos escuchan. Muchas gracias por dejarnos formar parte de esta tarde, por permitirnos acompañarles hoy que es miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, miércoles de rompesemana, como se dice usualmente. El tuchito de semana. Y como ya sabe usted, pues en estos programas especiales que le estamos preparando para seguirle acompañando en esta semana, que es la última semana del año, le tenemos preparada también, pues por supuesto, contenidos bastante especiales, Fernanda. Interesantes también, pero dejarlos descansar un poco de la información ruda y dura que hay durante todos los días del año, esta información política que a veces ya nos tiene mareados un poquito, les dejamos descansar, pero continuamos con información interesante con ustedes. Así es, y vamos a arrancar con un enlace con nuestros reporteros que siguen trabajando, por supuesto, para usted aquí en estas fechas. Así es, Chucho Canul el día de hoy nos tiene qué opina la gente, nos tiene estas voces de las personas de nuestra ciudad de Mérida y les preguntamos qué pidieron los niños a Santa Claus en esta Navidad que pasó y qué le van a pedir a los Reyes Magos. Fernanda, Juan Pablo, muy buenas tardes, un gusto saludarles de nueva cuenta y pues continuamos con estas encuestas que le estamos haciendo a los radioescuchas y también pues salimos a las calles a preguntarles en esta ocasión qué pidieron los niños a Santa Claus y pues qué le van a pedir también a los Reyes Magos. Si gustan vamos a escuchar lo que nos dijo la ciudadanía. Ya no hay tantos niños, solo mi nieta de 1 año, pues ahí estamos buscando a ver qué le vamos a comprar, pues como todavía tiene un añito, pues ya mis hijos una es de 21 años, de 18 y la otra de 15 años, ¿no? Pero pues también estamos buscando sus regalos. Por ejemplo, tenemos un elemento que se llama Valentín, de hecho que está aquí en el hospital, pues pidió lo que es un coche de esos de, ¿cómo se llama? De tomate, de control remoto de tomate de Cars. Sí, de mate. Sí, exactamente. Perfecto. Oye, ¿y otra cosa? Pues yo tengo un niño de 10 años que pidió un teléfono que pues no se lo pienso dar por su edad, por el tema, por varios temas, ¿no? Y tengo una niña de 13 que quiere vestirse de vaquera. Nos pidió su sombrero de ala, ¿no? Pues bueno, sí se lo podemos dar porque no es muy nocivo, no sé si lo podemos. Hay que cuidar esa parte igual con los niños por las fechas. Se ha perdido un poco esa parte de los juguetes con los niños. Bueno, en nuestro caso ha sido también por la edad. Cuando mis hijos tenían pues 2, 3, 4, 5 años, pues sí, tratamos de que tuvieran sus regalos de Navidad. Ahorita que están un poquito más grandes, pues son un poquito más pues ya entienden más, ¿no? De que pues el proceso es para la niñez, para los bebés más que nada. Muy bien, pues esta es la voz de la gente que nos dijo, pues ya como ustedes escucharon, y pues yo también les hago esta pregunta, ¿ustedes qué le pidieron a Santa Claus este año? ¿Qué le van a pedir a los Reyes Magos? Fernanda, Juan Pablo, regresamos con ustedes a cabina. Bueno, ahí escuchábamos qué fue lo que pidieron las niñas, los niños méridanos y qué van a pedirle a los Reyes Magos. Así es, justamente, y vamos a escuchar ahora a continuación una entrevista con el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña, porque en fechas recientes se inauguró este espectáculo justamente de pues videomapping y de muchas otras cosas también que puede encontrar usted allí. Así es, conocido como La Penny. Como La Penny, que se encuentra en el Parque de La Paz. Ahí en el Parque de La Paz. ¿Tú ya fuiste, Juan Pablo? Ya tuve oportunidad de ir. Está muy bonito, la verdad, si usted no ha ido, vaya, pero aquí les dejamos qué es lo que va a encontrar en La Penny. Agradecemos muchísimo que nos esté haciendo una visita aquí en el estudio el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña. Irving, ¿cómo estás? Así es, Juan Pablo, pues estoy muy contento de aquí de visitarles
aquí viéndoles trabajar, hacer la noticia, tener contacto con la gente. Muchísimas Se ven gracias. ustedes muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por el- estar aquí con nosotros y es la primera vez que nos visita Sí. presencialmente Sí, en porque ustedes este no me espacio. invitan, porque no me invitan. Ah, luego no quiere venir, ¿ya ve? bien. Para que nos Ahí veas están aquí los en pleno estrés de la noticia. reclamos. Bueno, Justamente preguntarte, hace apenas pocos días, el Ayuntamiento de Mérida pues finalmente inauguró este parque interactivo inmersivo de La Penny. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre esto? Sí, si quieres, tengo dos versiones, dos narrativas A ver. para empezar. Una narrativa institucional, es decir, que aunque inauguramos ayer, este es un proyecto que nació hace prácticamente 5 años, que un día Renan Barrera, Concha, que era alcalde, nos dijo a mí y a Jorge Contreras, oigan, ¿por qué no hacemos un parque novedoso, que tenga tecnología, que tenga arte, cultura y tal? Y hace 5 años que empezamos a pensar cómo hacerlo. Luego vino la pandemia, murieron muchas cosas en la pandemia, muchas personas, no se nos olvidó, pero no era la prioridad. claro. Después empezamos a recuperar la ciudad y entonces empezamos de nuevo a trabajar el proyecto. Entonces es un proyecto largo que culmina el día de ayer. Y la otra narrativa, que es así muy popular, muy fácil de entender, es si ustedes quieren hacer su agenda, vamos a hacerla rápidamente. Tenemos los días jueves, viernes, sábado y domingo, esos 4 días. El parque cobra una vida especial. Ujú. Todos los demás días el Parque de la Paz está allá, está bonito, está arreglado, pero no tiene nada que esté prendido, que los sistemas estén operando. ¿Cuándo operan los sistemas de la Penny? Operan jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, entonces si vamos a cualquier otro día no vamos a ver nada, vamos a ver el Parque de la Paz normalito, como lo hemos visto toda la vida. Lo van a ver chulo. La Expenny lo van a tiene ver- su atractivo. Lo van a ver muy, muy bonito, lo van a Sí, ver sí, muy sí. arreglado, se pueden sentar, conversar, comer una marquesita, lo que normalmente se hace en un parque, ¿no? Uf, sí, se Eso. antoja. Pero Eso es lo los que va a jueves, pasar. a partir de las 6 de la tarde. Ahora bien, los jueves a partir de las 6 de la tarde y a las 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, en todo ese lapso, en el momento que lleguen va a haber jugada. Ok. Cualquier tipo de jugada, pero va a haber jugada. Ok. ¿No? Entonces, no es como un espectáculo al que hay que llegar a las 7, que llegas, entras, te sientas, lo ves y te sales. Ok. Sino que es un plazo de horas y en este tiempo, pues tú puedes llegar en el momento que quieras. Ok, entonces no hay un horario específico que digas, hay función a esta hora. Ahí funciona cada rato. Ok. Y Ahí es hay justamente función. por eso el nombre, por eso no solamente es interactivo, sino inmersivo, ¿no? Exactamente. Si ustedes llegan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, cualquier hora que lleguen, van a cruzar los caminitos del parque, van a ver que hay una atmósfera lumínica, hay una atmósfera de sonido muy agradable, simplemente se van a sentar a oír, porque hay pajaritos, porque hay Ujú. música, hay trova, las melodías de la trova yucateca se convirtieron en música New Age, en música electrónica sintetizada, etcétera, entonces se van a sentir padre, Ok. y luego van a oír en el fondo, ay, esto es Guti Cárdenas, ay, esto es Peregrina, está metido en medio de esa música. Qué Entonces, interesante. Sí, de hecho la música la hace Pedro Carlos Herrera, él hace la base melódica, digamos, y sobre esa base melódica otros compositores canadienses y mexicanos le hacen arreglos y le hacen una sintetizada electrónica que le da otro nivel, ¿no? Entonces, desde que entran ya sienten que el parque los envuelve, ¿no? Igual se pueden sentar a conversar, de nuevo la marquesita, lo que quieran. En medio va a haber una fuente que en este momento no está disponible, pero va a estar disponible en 2 días. La fuente ya llegó de Canadá, se va a instalar hoy, se debe estar instalando hoy. ¿Y qué tiene esa fuente? Tiene la maravilla de la vieja película del aprendiz de brujo de Walt Disney. O sea, Ajá. cuando Mickey Mouse Sí, movía sí, las sí. manos y entonces los Se chorros de movían las agua se olas. movían. Exactamente. Pues eso va a pasar igualito. Los chiquitos que quieran, los niños, y no solamente los chiquitos, las chiquitas, los jóvenes, va a haber una zona de sensores y en esos sensores uno puede usar con las manos, mover las manos y los chorros de agua se van a mover al ritmo de las manos de las personas. Oye, y los no tan chiquitos porque a mí también se me antoja ir a jugar con eso, un ratito. Lo que pasa es que vas a tener que esperar a que pasen los niños y las niñas, pero sí, adelante. Por eso es que puedes llegar a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Si ves Bueno, que a las 10 de la noche hay ya cola. llévese usted a sus hijos a su casa para Para que que los juegue usted. niños de mi edad podamos jugar un rato. Exactamente. Esa es una buena idea. Bueno, pasamos de la fuente y seguimos caminando y ya llegamos a la de la Penny, a la parte de enfrente de la Penny. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Puede ser que usted llegue en el momento del videomapping, en cuyo caso, pues se sienta a verlo, se para a verlo y lo disfruta y ya está.
puede ser que no haya videomapping en ese momento, sino lo que haya sea, por ejemplo, el juego de los celulares. Okay. El juego Eso está buenísimo. Eso lo acabo de inventar, se llama así. No es se el llama de las no tenía ese nombre. constelaciones, ¿no? Se llama constelaciones. Esta Fernanda todo sabe. Efectivamente, uno prende la lamparita del teléfono celular y enfrente lo que va a ver, o sea, lo que hay es unos escáneres que escanean el movimiento de luz y lo traducen en puntos que están proyectados en la pantalla. Esos puntos que están proyectados, cuando se pegan, pues generan constelaciones, generan estrellas, generan, digamos, una sensación galáctica del universo. Y entonces quienes van con el teléfono prendido van a descubrir cómo pegarse con otro punto. Y en el momento en que ese punto en que se pegan, sonríen y dicen, ¡ah, mira qué padre! Y entonces Entonces lo vuelven a hacer. pueden sumarse las personas que vayan. Es decir, no solamente yo con mi celular, sino todas las personas que estemos allí con Sí. su respectivo celular Sí, entran a la constelación. Exactamente. De Y es que acuerdo. esto es la parte por la que llaman que es inmersivo, en primera por lo que nos contabas, ¿no? De que, bueno, hay música que te va envolviendo, que te da como toda la atmósfera, pero además puedes participar con el juego de luces, con la fuente esta que podemos mover con nuestras manos y todo, y además con este espectáculo de El las videomapping. luces, ¿no? Con los Exactamente. celulares. Oye, Exactamente. Irving, y mucha gente se estará preguntando cuál es el costo para poder disfrutar de este parque inmersivo. El costo es muy razonable. Fíjate que comparado con lo que cuestan, lo que costó esto y lo que cuestan otros proyectos, la verdad es que es un costo muy normal. Solamente para que tengas una idea, uno de los costos es alrededor de 40 millones de pesos, que por cierto, esta es la parte bonita. Esto pasó por el Cabildo lo votó, votaron todos los partidos políticos de manera unánime. Ese proyecto después se licitó a nivel nacional, se compró el equipo, se instaló el equipo, etcétera. Entonces, digamos que por los costos, yo creo que son muy proporcionales a la novedad, a la calidad de la tecnología y sobre todo a la novedad de lo que está pasando, porque esto no pasa en México nunca. Y les conté un jueguito, pero hay muchos otros. Hay uno donde con el mismo celular y con la misma luz empieza uno a pintar la fachada, y cuando empiezas a pintar, pues te das cuenta que lo que estás pintando es la cara de Armando Manzanero, Mira. o de Órale. Felipe Carrillo Puerto, o de Francisco de Montejo. Oye, en pero fin, es que los está personajes de la increíble. historia. Yo no había Sí. escuchado que... ¿Saben? Tenemos conocimiento si en algún otro lugar del país hay algo parecido. En ninguna parte del país hay algo parecido. El videomapping mexicano o el yucateco, pues es el que es. Te vas Sí. a Valladolid, te sientas, ves el espectáculo. La y san catedral. se acabó. La catedral, Chichén Itzá, Uxmal, Sí, claro. todo es así, También. ¿no? Y está padrísimo. Y está muy bonito. Esto es una tecnología diferente, es una tecnología muy contemporánea. Los papás de esta tecnología son los canadienses. Montreal, Ok. la ciudad de Montreal es una ciudad llena de centros de experimentación tecnológica inmersiva. De hecho, tienen una catedral, la Catedral de Notre Dame de Montreal. Tiene un espectáculo que se llama Aura. Es el primer espectáculo inmersivo de hace 15 años. Ellos son los inventores de esta tecnología. Y de hecho, ayer estaba el agregado cultural de Quebec en México, que es Dominique de Reform, y él decía que, bueno, ve claramente la presencia de por lo menos 7 empresas canadienses en este proyecto. Las identificó luego. Digo, luego. esto vino de acá, vino de allá, porque digamos que esa flexibilidad de la tecnología también va a permitir que luego jóvenes yucatecos que saben o que están trabajando videomapping puedan simplemente llegar con su laptop, tomar un cablecito, nosotros desenchufamos el cerebro y le ponemos un bypass y ya eres dueño de todo lo que está instalado. Y Órale. podrían entonces artistas locales. Artistas locales, nacionales, internacionales. Esto también es un semillero de producción Claro. artística digital, de luz y de sonido. Y eso también, eso no pasa en Chichén Itzá, no pasa en Civitalteo, Claro. no Sí, pasa no. en ningún otro sitio. Está más controlado. Porque no solamente por eso, sino porque la tecnología es tecnología, pues con todo cariño y con todo respeto, diseñada para proyectar una cosa. Claro. Sí, claro. Y tienes que hacer muchos cambios para proyectar otras. En cambio, esto es tan flexible que mira, hay un cerebro, por ejemplo, yo no lo sé bien, así oigo que pasa. En Chichén Itzá y en otros sitios, las computadoras llegan, se instalan y luego se desinstalan y se las llevan, o sea, se guardan, ¿no? Para empezar, toda la tecnología del Parque de la Paz está instalada fija allá. Y segundo, hay un cerebro diseñado, hay un cuarto de máquinas, digamos, adentro, que tiene el sitio, las computadoras, un montón de cosas, en donde se facilita
que si tú eres creador, pues es fácil intervenir lo que ya está instalado para que produzcas. Entonces eso va a ser un centro de nueva convivencia. Claro. Porque es un parque, no es un espectáculo. Entonces al parque llegas, te sientas, conversas, juegas, incluso corres. si no participas, está pasando. Incluso si no participas, está pasando. Si tú vas en la mañana de cualquier día, vas a oír la música sí claro. se puede oír independientemente de la atmósfera lumínica, entonces igual el parque tiene una vida diferente, ¿no? Y ese era el objetivo, que el parque tuviera una vida diferente y que los asiduos al parque tuvieran una experiencia diferente. Claro. Oye, Irving, es gratuito para todo el público. Pues en Estados Unidos hay que ir, hay que hacer cola, hay que pagar en dólares y hay que luego regresar. Aquí todo se hace en el sitio, no hay que pagar nada, las colas pues no hay que hacer cola, el parque es más o menos grande y como hay de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 y 11, pues llegas a la hora que uno vaya. Exactamente. O sea, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche podemos apreciar todo lo que tiene este parque de la Penny. Así como lo dices. De jueves a domingo, ya lo escuchó, de 6 de la tarde a 11 de la noche puede ver y disfrutar de todo esto que nos está ofreciendo el Ayuntamiento de Mérida, que pues sin duda es algo que no existe en otra parte del país, es algo único que tenemos aquí en nuestra ciudad y pues bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, ¿no? Sin duda. Irving, muchísimas gracias y te estaremos molestando cuando nos vengas a hablar del Mérida Fest. Que me molesten más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos a Irving Villafaña. Ahí escuchábamos a Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Y cambiando ligeramente de tema, porque ya hablábamos de qué podemos tener para entretenernos, digamos, en estas fechas de cierre de año aquí en nuestra ciudad de Mérida, también vale la pena hablar de la necesidad de que seamos responsables en materia vial, no solamente de cultura vial, sino también justamente del momento a momento en el cual si nosotros conducimos un vehículo o si somos peatones o si vamos en algún otro vehículo ligero, pues para poder terminar este año e iniciar el siguiente, pues completos y además seguros y sanos junto con nuestras familias. Y para ello entrevistamos justamente a un personaje que sabe de estos temas. Sí, a un ingeniero en vialidad. Estamos con René Flores Ayora. Vamos a escucharlo para que usted sepa qué tomar en cuenta y cómo permanecer seguros. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando aquí en el estudio al ingeniero en tránsito René Flores Ayora. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimada Fernanda, Juan Pablo? Un placer estar nuevamente con ustedes y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Acá, René. Y pues de entrada, por supuesto, preguntarte, hemos tenido, lo platicábamos Fernanda y yo en distintos espacios, hemos tenido lamentablemente muchos reportes de tránsito, de vialidad, sobre choques, sobre percances en la vía pública inclusive. ¿Cómo estamos cerrando el año en esta materia aquí en el estado de Yucatán, René? Sí, mira, en días pasados hemos visto pues choques, salidas de carretera, un aparatoso choque contra un muro de un puente peatonal en el periférico de Mérida y motociclistas que se pasan los altos y hay choques entre autos contra motos y motos contra motos también. Entonces hay un eslogan que estamos manejando, es un eslogan que viene también de España, que cada año hace su eslogan navideño, en donde es mejor llegar tarde que nunca. Esto es un eslogan de la Dirección General de Tráfico que lo hemos tropicalizado aquí en Mérida. Y como cada año hay un Big Data que pronosticamos, que son algoritmos, estadísticas por más de 10 años que hemos estado acumulando por temporadas, ya sea de Navidad, Semana Santa y de temporada de julio y agosto. Y este año nuevo, 2023 y Navidad, pues se está pronosticando que 33 yucatecos, entre yucatecos y turistas, fallecerán en las calles, avenidas, periférico y carreteras de Yucatán. Esto es lo que nos dice la estadística por el mes de diciembre. Por el mes de diciembre. El año pasado se pronosticaron 25, llegamos casi a 40. Híjole. Entonces, prácticamente los siniestros de tránsito son prevenibles, son evitables y que tienen una causa. Y de esos 33 pronosticados, ya llevamos 4 de 33. De esos ¿En lo que va de diciembre? A partir del día en que salimos de vacaciones, viernes 15 de diciembre, hasta el día de hoy. Ya llevamos 2 motociclistas,
un viajero o acompañante de auto y un ciclista. Y esto creo que es importante comentar, René, tú que llevas bastantes años haciendo este seguimiento justo de víctimas fatales por estos accidentes de tránsito. Tú siempre manejas este comentario de que son las personas que fallecen en el momento del accidente, porque hay una cifra negra que no conocemos, que a lo mejor fue a dar al hospital y ya no supimos cuál fue su suerte, ¿no? Así es correcto, porque cuando hay un choque y a la persona la llevan al hospital, en el trayecto la persona puede morir, o en el hospital puede llegar a morir, o pasa una semana, o pasan 15 días, o pasan hasta 3 semanas, y la persona fallece. Pero todo esto fue a consecuencia de un siniestro de tránsito, claro. Y por lo tanto se como una persona que murió por un siniestro de tránsito. Más adelante vamos a dar una numeralia muy conservadora, como tú bien dices, hay la cifra negra que no se ve y tampoco pues aparece en los diferentes medios de comunicación. Y en estos siniestros de tránsito pudiera ser yo, ¿verdad? Un familiar, un amigo, un pariente o un conocido. Y nosotros está que el Big Data no se vuelva a cumplir de nuevo, esta vez en Navidad y Año Nuevo en tierras yucatecas. Por lo tanto, tenemos que respetar los límites de velocidad, que son 20 kilómetros por hora en escuelas y hospitales, 30 kilómetros por hora en el centro de Mérida y en las colonias, 50 kilómetros por hora en las avenidas. Esas avenidas, por ejemplo, la 39 que está ahorita, la avenida Aviación, que son avenidas, hay señalamientos de 60 kilos y eso ya está obsoleto. Hay que quitarlas y poner unas nuevas de 50 kilómetros por hora para salvar vidas y 80 kilómetros por hora en el periférico de Mérida. René, estadísticamente, en el mes de diciembre y para las fechas de festividades, ¿se incrementan los accidentes de tránsito? Sí, se ha visto estadísticamente que en las diferentes vacaciones, de Semana Santa, julio y agosto y Navidad, se incrementa mucho más, en un 20 hasta un 25% los choques y las muertes por siniestros de tránsito. Mucha gente viene de fuera, viene turistas, y ahorita vamos a tener mucho más turismo dado lo que sucedió en Acapulco. Entonces ya los turistas están volteando a ver a Yucatán, a Mérida, ya sea que vengan en avión, ya sea que vengan en carretera en sus vehículos, y eso hace que nuestras calles y nuestras aceras se van a inundar de peatones, las calles de vehículos, y por lo tanto hay que sortear las calles donde vamos a poder circular. Ahí es en donde juega mucho esto que tú decías, ¿no? De la velocidad máxima permitida en el caso de las avenidas, porque si tenemos a mucha gente en las banquetas, luego en el centro hay mucha gente que se baja a la calle para tratar de rebasar algún otro peatón o para tratar de llegar también a su destino caminando, y si vamos a 40 kilómetros por hora es suficiente para provocar algún daño. Así es, hay que recordar que nuestras aceras en el centro de Mérida miden unos 50, miden unos 60 metros de ancho máximo, ¿no? Entonces ahorita en esta temporada navideña en donde hay una gran derrama económica y el centro es prácticamente el punto de convergencia para comprar los regalos de Navidad. No, sí está llenísimo el centro. Entonces un pulmón donde hemos estado yo detectado es la calle 65 con 58, ¿sí? Ahí se le ha dado prioridad al peatón, en donde se ha estado pintando las rampas peatonales, los pasos peatonales, las esquinas rojas, todo esto para una mayor seguridad al peatón, porque como tú bien dices, los peatones rebasan las aceras o la capacidad que pueden soportar esas aceras. René, y estos accidentes que se incrementan en temporadas vacacionales, ¿son porque hay más gente o hay otros factores que puedan interferir ahí o que puedan abonar más bien al aumento de los accidentes? Hablamos, no sé, por ejemplo, temas de alcohol, que pues en estas fechas sabemos que en posadas, que sí la fiesta de Navidad, que igual y porque no tienes trabajo, pues te permites, ¿no? Muchas veces convivir con la familia, tomar alcohol, etcétera. Hay otros factores
que aumentan los accidentes o se lo podemos deber a el aumento de gente simplemente? Sí, mira, hay varios factores de riesgo que le llamamos. Bueno, por ejemplo, yo he detectado que hay 3 grandes factores de riesgo mortales. 1 es el alcohol, 2 es la velocidad y la tercera son las imprudencias. Entonces, cuando veamos una persona que fallece, hay al menos un factor mortal de riesgo o los 3 en simultáneo. Claro. ¿Sí? Uno de estos 3. Hay otros factores como son en los motociclistas que no tienen en su cabeza, no portan en su cabeza un casco certificado DOT. Y se ha visto últimamente de que muchos motociclistas tienen un casco, pues un semicasco que le llama, que no les cubre la barbilla. Entonces, cuando hay un choque, lo que llega primero es la barbilla. Entonces, lo más recomendable para los motociclistas es que tengan un casco integral, así como de los astronautas. Que les cubra toda la cabeza. Que le cubra todo y que le cubra hasta la barbilla. René, para ir cerrando por cuestiones de tiempo, pedirte que nos compartas esta numeralia que tú tienes de pues los accidentes viales para que pues vayamos haciéndonos una idea de qué tan grave está el tema. Así es, entonces al día de hoy es un número muy conservador, como ya comentamos, que pudieran ser muchos más. Hasta el día de hoy ya tenemos 250 personas entre yucatecos y turistas desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Y son 133 motociclistas. Se llevan la peor parte. Casi todos los años están los motociclistas en el top 10 de las muertes por accidentes de tránsito. Después le siguen 41 peatones, que también es un número exagerado, o sea, alarmante, porque el año pasado en esas fechas eran nada más 15. Entonces ya llevamos 41, algo está pasando. Después tenemos 35 conductores de autos, 29 viajeros o acompañantes que están de copilotos o están en la parte trasera de un auto, y tenemos 12 ciclistas que hacen un total de 250 personas que han fallecido en las calles, avenidas, periférico y carreteras de Yucatán. Sin duda bastante complicado el tema y son muchísimas las personas. Y si hacemos esta comparación que tú hacías con el año anterior, vemos un incremento muy significativo, ¿no? Sí, y para este año, hoy tenemos 250. El año pasado eran como 235. Entonces, que se ha estado incrementando poco a poco esas muertes por siniestros de tránsito. Entonces, tenemos que poner todos de nuestra parte, todos, para que podamos lograr que este Big Data no se cumpla otra vez en nuestro estado de Yucatán. De acuerdo. Pues René, como siempre, muchísimas gracias por compartirnos estos datos y esperemos, por supuesto, que todos pongamos de nuestra parte para que no sea así. Muchísimas gracias. Al contrario, Fernanda, Juan Pablo, un placer y buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. René Flores Ayora, ingeniero en tránsito. Ahí escuchábamos a René Flores Ayora, ingeniero en tránsito y vialidad. Nosotros le recordamos, ya sabe que puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, Telesur Yucatán también en X, la red social que antes se llamaba Twitter. Estamos como Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial en la red social de TikTok. Nos puede escribir en el WhatsApp al 9992 80 86 88. Nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com, nos puede ver en YouTube en el canal de Telesur Yucatán y también en twitch.tv/Telesur889. Y aunque sean más días más relajados estos de esta semana, todavía no se va el iPhone 15 que vamos a estar regalando última semana de diciembre, así que no se despegue de la frecuencia de Telesur porque en los próximos días, en las próximas horas podría estar yéndose ese último iPhone 15 que nos queda para regalarles el mes de diciembre. No se despegue, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. Estas son las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Regresamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio.
Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música, en Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur Radio. En Yucatán, Telesur Radio. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. La estación oficial de las mañanas. Las noticias con Galicia y Fernanda Solís. De vuelta y gracias por continuar con nosotros aquí en la frecuencia del 88.9 de su FM, aquí en la frecuencia de Telesur Radio. Y vamos a continuar con la información. Entrevistamos también justamente a una persona experta en este que es uno de los temas quizás más sensibles, sobre todo en la edad de la adolescencia para muchas jóvenes, muchos jóvenes, pero también en realidad por varias de las etapas de la vida en el que siempre se pueden presentar trastornos de la conducta alimentaria. Y para conocer más de este tema, entrevistamos a Fernanda Flores de Food Freedom MX. Hace unas semanas hablábamos justamente del Día Internacional que hacía conciencia sobre los trastornos de la conducta de alimentación y todas estas situaciones derivadas pues de culturas de las dietas y de muchas situaciones que ponen en riesgo la salud de la gente y que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De cómo estamos pues justo atentando contra la salud y la vida en muchas ocasiones. Pero para hablar de este tema estamos con un especialista en temas de TCA. Estamos con Fer Flores de Food Freedom. Bienvenida, Fer. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que abran espacios para hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Te saluda también Fer? mi compañero Juan Pablo. Mucho gusto, Fer. Buenas tardes. Y pues de entrada preguntarte qué son los TCA para la gente que a lo mejor está sintonizando y está escuchando. TCA, ¿eso qué significa? Ok, vámonos literalmente por el principio. Trastornos de la conducta alimentaria va a ser un trastorno mental. Okay. Como se puede escuchar, es de la conducta alimentaria, pero genuinamente no son trastornos, son trastornos más bien que se expresan a través de la comida, se expresan a través de las conductas de alimentación. Sin embargo, atrás de un trastorno de la conducta alimentaria hay muchísimos factores biológicos, sociales, de personalidad, ambientales, etcétera. Va a ser una enfermedad, como les decía, que se va a expresar a través de la comida. Van a haber ciertos traumas que se van a expresar a través de estas conductas desordenadas con la alimentación. ¿A qué nos podemos referir como en conductas específicas? Hablamos, sé que y durante muchos años estuvo pues en boca de gente, sobre todo por temas con artistas, ¿no? Que es donde vemos muchas veces el reflejo, pero hablamos de situaciones como la anorexia, como bulimia. ¿Hay algún otro tipo de trastornos de la conducta de alimentación? Sí, claro. De hecho, estos que estás mencionando, pues son como los dos principales o de los que la gente como que normalmente habla, ¿no? La anorexia, la bulimia, pero tenemos 8 tipos diferentes de trastornos de la conducta alimentaria. Hay anorexia, hay bulimia, hay trastorno por atracón, trastorno evitativo de la ingesta calórica, hay pica, rumiación, trastorno de la conducta alimentaria no especificados y trastornos de la conducta alimentaria especificados. Los trastornos de la conducta alimentaria no especificados son literalmente los que todavía no han alcanzado a estudiar suficiente. O sea, vamos a poner como el ejemplo, como si hubiera como en una bolsa, van a haber personas que hacen diferentes conductas desordenadas con la alimentación. Entonces llegan los especialistas, empiezan a estudiar, empiezan a sacar a gente y van juntando personas que van teniendo características similares respecto a las conductas con la alimentación.
Entonces van a decir, ok, a ver, estas personas se restringen, llevan tanto tiempo restringiendo, tienen cierta obsesión con el cuerpo, con el peso, con todo, bla, bla, bla. Ok, es anorexia. Estos cumplen las características similares, esto es una anorexia. Y así van sacando como a todas las personas de esas bolsitas. Y las que se quedan, las que todavía no son lo suficientemente estudiados o no están, todavía no están como tan avanzados estas investigaciones, se quedan en estas bolsitas que son los no especificados, ¿no? En donde todavía no están como tal especificado el nombre. Y también vamos a tener los trastornos de la conducta alimentaria especificados, que ahí tenemos otros trastornos de la conducta alimentaria que por el tiempo, por ejemplo, una bulimia, tienes que tener 3 meses en donde la persona tenga conductas purgativas una vez mínimo por semana durante 3 meses. Okay. Si una persona a lo mejor tiene conductas purgativas una vez cada 15 días, entonces estas personas no cumplen como tal el tiempo, entonces los ponen en la categoría de los trastornos de la conducta alimentaria especificados, y entonces ahí está, por ejemplo, la bulimia de baja frecuencia, la anorexia de baja frecuencia, trastorno por atracón de baja frecuencia, anorexia atípica, etcétera. Entonces, son los que no cumplen como ciertas características específicas. Entonces, esos son los diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Y pues no sé, por eso me gusta mucho hablar de esto, porque son demasiados y hay mucho, ¿no? De dónde sacar como información. Y es que muchas veces podemos ver conductas que no son normales, digamos, o que no son las adecuadas para tener una vida sana, pero no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? A ver, podemos identificar a lo mejor que Juanito, Perenganita, cualquier persona está teniendo conductas que notablemente no son sanas, pero no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos qué tenemos enfrente, ¿no? ¿Nos podrías definir de una manera muy rápida y muy sintética cuáles son, o sea, qué es la bulimia? Porque nos decías, ¿no? Esto me parece interesante, yo no lo sabía. Purgativas. Ajá, la bulimia, que tienes que tener esta conducta purgativa durante cierto tiempo para que se catalogue como bulimia, ¿no? ¿Qué es la anorexia? ¿Cuáles son estos decías algo de restricción de ingesta calórica o algo así? ¿Nos explicas brevemente cuál es cada una y cómo identificarla? Sí. Bueno, la anorexia evidentemente va a ser la presencia de conductas restrictivas. Si quieren, al final como que me voy un poco, o bueno, podría darlo un poquito al principio para que lo puedan entender. Vamos a tener 2 tipos de conductas, las conductas restrictivas y las conductas purgativas. En las conductas purgativas vamos a tener las conductas en donde literalmente pues se hacen ciertas conductas para restringir la ingesta de los alimentos o para restringir, para comer menos prácticamente. Okay. En una conducta purgativa va a existir una purga para poder eliminar los alimentos o el hacer ejercicio, por ejemplo, para ganarte la cena de la noche. Ok, entonces ya como que entendiendo estos 2 conceptos. ¿Esto también se considera purgativo, esto de hacer un exceso de ejercicio o digamos hacer ejercicio con tal de poder comer? Para darte el premio de comer. Ajá, sí, eso son conductas purgativas. Y creo que es de las cosas, por ejemplo, más que por las que yo hago este trabajo literalmente, ¿no? Como para hacer conciencia un poco que la conducta purgativa, estamos nosotros súper acostumbrados a que conducta purgativa es vomitar, ¿no? Claro. Provocarte el vómito. Conducta restrictiva es no comer. Una persona que lleva tantos días sin comer o que una persona como está como que lo pone, ¿no? Como una persona que come 10 uvas. Y no, hay muchas o ciertas conductas que entran en las conductas purgativas y en las conductas restrictivas. Y sí, precisamente el ejercicio entra dentro de una conducta purgativa. Entonces sí, puede haber una persona con bulimia que nunca en su vida se haya provocado el vómito, por ejemplo. Eso es súper interesante. Pero como les decía, ¿no? La anorexia va a haber presencia de conductas restrictivas. En la bulimia va a haber presencia de conductas purgativas, evidentemente para sacar la comida. En el trastorno por atracón, y aquí la diferencia entre el trastorno por atracón y la bulimia es que en la bulimia muchas veces se va a ver la presencia de atracones o de comer en cantidades como mucho más grandes y después vomitar. Y en un trastorno por atracón va a haber una pérdida de control al momento de comer, de consumir los alimentos, no va a poder parar la persona, pero no va a haber conducta purgativa después, si no ahí entraría como en bulimia.
¿Me explico? Ok. Entonces la persona va a vivir pensando que pues en algún momento va a poder parar, en algún momento que es fuerza de voluntad, que la persona pues no tal. Vamos a tener la pica, que es se consumen alimentos que no son alimento. Por ejemplo, personas que comen barro, que comen tierra, que se comen el pelo, que se comen ese tipo de cosas. La rumiación va a existir es como un regurgitar, como que se regresa a la comida de manera un poco como voluntaria, no hay que la persona como que lo pueda parar. Trastorno de la ingesta evitativa de los alimentos va a ser, te les digo, como que son como súper como ligados, son personas como que van a evitar el tipo de alimentos, por ejemplo, cambiando alimentos sólidos por puros alimentos como líquidos y cosas así, como que van cambiando como ese tipo de cosas. Y como les decía, el trastorno de la conducta alimentaria especificado y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, ¿no? Eran Y los que ya les nos mencionaba, explicabas. en los especificados, pues está la anorexia atípica, bulimia de baja frecuencia, trastorno trastorno por atracón de baja frecuencia, etcétera. Entonces van a existir estos que no cumplen el tiempo o no cumplen alguna característica como tan específica del trastorno mental, y entonces entra en la otra categoría. Fernanda, preguntarte, estas digamos, conductas, tú comentabas que pues están asociadas, digamos, son trastornos mentales, inclusive de algún tipo, pero estos son provocados por algo que pasa en la persona, digamos, en su interior, o puede ser también una conducta aprendida, digo, para la gente, a lo mejor en años anteriores, recordar que en algunos sitios de internet inclusive se llegaron a dar hasta recomendaciones de cómo pues ser una persona anoréxica, de cómo ser una persona bulímica. Por supuesto, todo esto pues al final fue advertido, fue inclusive cerrado muchos de estos sitios, pero ¿de qué se trata entonces, digamos, esta conducta para que la gente lo entienda un poco mejor? Ok, lo quiero como... No sé cómo, a ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí, ¿esto es una conducta que se puede aprender o es algo, digamos, que por algún daño que nosotros podamos llegar a tener, algún sufrimiento que hayamos tenido, algún trauma exactamente, es que se puede generar? Sí. Es multifactorial, son trastornos de la conducta, o sea, son trastornos mentales multifactoriales, o sea, van a existir diferentes factores, se tiene que cumplir como con ciertos factores para que la enfermedad per se pueda desarrollar. Evidentemente el trauma es uno de los factores principales. Una persona que puede vivir, por ejemplo, un trauma como un abuso en la infancia, un abuso sexual, puede evidentemente desarrollar en algún punto un trastorno en la conducta alimentaria. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía al principio. Son enfermedades que se van a expresar a través de la comida. Son emociones que la persona, en lugar de poder canalizarlas de manera verbal o de manera con otros objetos, lo va a canalizar por medio de la comida, por medio de la conducta de la alimentación. Entonces, son multifactoriales, muchas veces va a haber un factor, que puede ser el factor de trauma, pero muchas veces va a requerir de ciertos factores, como les decía al principio, tanto biológicos como de personalidad, como de la sociedad, etcétera. Entonces, sí, evidentemente, el hecho de que se viva en una sociedad en donde la cultura de dieta predomina, en donde te enseñan estas conductas, en donde te enseñan que el valor de la persona está en su físico, en cómo se ve, en perseguir estos ideales de belleza, entonces entra dentro de este factor sociedad que va a afectar en que la persona, o ambiental, en el que la persona, su ambiente se pudo perpetuar perfectamente la enfermedad, pero también la persona tuvo que tener otros factores de personalidad, otros factores biológicos, otros factores bla, 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 y entonces se hace como el caldo, se le llama el caldo de cultivo perfecto para que la enfermedad se pueda desarrollar. Claro. Entonces, como tengo todos los checks, hago como todos los checks, y entonces se puede desarrollar la enfermedad. Fer, antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tus redes sociales, ¿cómo te podemos buscar? Estoy en Instagram como Food Freedom, Instagram, TikTok y Facebook como Food Freedom, FWD, de comida, Freedom, FRWDOM, MX. Y también tengo un podcast bastante interesante en Spotify y en Apple Podcast,
que se llama Lo que pasa en nuestra mente, y ahí tengo más de 50 capítulos en donde van ciertos especialistas de cada tema, o sea, de temas muy específicos, TCA infantil, TCA en la lactancia, en la maternidad, abuso sexual y TCA, etcétera. Como que hay diferentes capítulos en donde hay muchísima información de TCA. Qué increíble, muchísimas gracias, Fer. De acuerdo, Fernanda Flores de Food Freedom MX, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos esta entrevista con Fernanda Flores de Food Freedom MX, así la encuentran en Instagram y en otras redes sociales. Híjole, bastante delicado el tema del que nos hablaba, pero muy interesante también, porque no sé tú, pero al menos yo, siempre que pensaba en trastornos de la conducta de la alimentación, en trastornos de la conducta alimentaria, pensaba en estas que son las conductas prohibitivas, no consumir alimentos, ¿no? En estas conductas purgativas de las que nos hablaba, no sé, vomitar o algo así, pero nunca había pensado que comer alimentos específicos, bueno, ni siquiera alimentos, comer cosas que no son alimentos, como las que nos hablaba ella, barro, y esos también eran trastornos de la conducta alimentaria. Nunca lo había pensado, entonces muy, muy interesante la información que nos compartía Fernanda Flores en esta entrevista. Así es, para que usted la tenga en cuenta, por supuesto, parte de lo que tenemos que saber para también pues tomar decisiones en ese sentido, para nosotros, nuestra salud y también la de las personas que queremos como parte de nuestras familias. Y cambiando de tema, sobre todo para hablar de cuestiones quizás un poco más ligeras, pero que de todas maneras forman parte de nuestra vida cotidiana. Usted, como nosotros, seguramente tiene suscripción a varios servicios de streaming. Usted sabe de qué le estamos hablando, por supuesto. Esta nueva manera de ver pues contenidos que antes veíamos en un solo lugar, que era la televisión, que ahora tenemos... O que comprabas, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Antes comprábamos películas y entonces tenías series, todo el montón de películas ahí, pero a lo mejor no se sentía tanto porque las pagabas una vez y ya las tenías aquí. Exacto, ahora se hace un gasto hormiga en realidad, porque entonces tienes la suscripción a un montón de plataformas distintas, que sí, donde ves las películas para niños, que donde ves esa única serie que te gusta de toda la plataforma, querías ver una película y entonces la contrataste, si te gustan los deportes, entonces contrataste la otra donde podías ver el partido que querías ver, y de repente haces la sumatoria de todas las plataformas y se va una buena lana mensualmente. Justo. Ahí. Y esto último que comentas me parece interesante, porque resulta, si alguien, por ejemplo, que nos está escuchando, que nos está viendo, es aficionado o aficionada al fútbol, la verdad es que varios contenidos como la Champions League, por ejemplo, está repartida en una plataforma, en HBO Max, el fútbol americano está repartido en otro lado, la liga inglesa está en otro lado. Vaya, realmente, digamos, se ha fragmentado muchísimo en ese sentido el consumo de entretenimiento, el consumo de deportes, pero bueno, resulta que las empresas, al igual que nosotros los usuarios, también ya están empezando a resentir esta fragmentación y pues vienen de una serie de fusiones. Usted recordará que hace algunos meses se anunció, no exento de polémica, pero se anunció hace algunos meses el tema de Warner Bros. Junto con Discovery, que hizo que la plataforma de streaming HBO Max en algunos países como Estados Unidos cambiara de nombre a llamarse solamente Max. Aquí en México se sigue llamando HBO Max, pero vaya, por supuesto usted seguramente se enteró de esta fusión. Resulta que esta empresa ya fusionada, Warner Bros. Discovery, está pensando en hacer una nueva fusión, pero ahora con Paramount, y es que Paramount también tenía su propia plataforma de streaming que se llamaba Paramount Plus. En ese sentido no se rompieron la cabeza con el nombre, y pues muy probablemente en caso de que estas pláticas, estas conversaciones para la fusión pues fructifiquen, a lo mejor habrá una nueva plataforma, o a lo mejor se mantenga con el nombre Max, pero ahora tendrá los contenidos de estas tres plataformas de streaming combinadas, y eventualmente, no sé tú cómo lo veas, Fernanda, pero luego se van a acabar fusionando todas y van a acabar inventando nuevamente la televisión. Pues puede ser, porque luego pasan ese tipo de cosas, como pues la televisión abierta empezó a tener una baja, ¿no? Desde hace muchos años, y ahora vemos que hay contenidos de televisión abierta en las plataformas digitales, o incluso antes había algunas servicios de televisión por cable que no tenían los canales de las televisoras locales, ¿no? Que no tenían los canales que estaban por televisión abierta, y pues mucha gente en realidad desconectaba sus cajitas para ver la novela, para ver las noticias, para ver un montón de cosas que a lo mejor
cuando no había una programación entretenida, pues conectabas tu cajita y veías la programación de paga, ¿no? Pero cuando era la hora de la novela, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita desconectar la cajita para poder ver el canal de donde salía su novela, ¿no? Entonces... Ahora cambiamos de aplicación en aplicación. Ahora cambias de aplicación en aplicación y capaz que volvemos a inventar la televisión, pero que ahora va a ser 100% digital, ahora va a ser por medio de una sola aplicación, lo que antes era tu lista de canales. Exactamente. Pero bueno, ya lo sabe usted por si cambia algo en su lista de aplicaciones próximamente. Oye, y hablando de aplicaciones, pero ahora nos vamos ya no a la parte de video, ahora nos vamos a la parte musical. Yo no sé qué plataforma de música escuchas tú. Spotify y Apple Music. Pues fíjate que Spotify es la aplicación líder, es la principal plataforma de consumo musical en México y en gran parte del mundo también, según datos de The Competitive Intelligence Unit. Y de acuerdo con esta plataforma, en 2022 y parte del 2023, Spotify acaparó el 75.9% de las suscripciones. O sea, solamente Spotify tiene mucho más de la mitad, tiene 3/4 partes el consumo total de suscriptores. El 75.9% de las suscripciones son de Spotify, dejando por supuesto completamente de lado a otros competidores de la industria con cifras que son significativamente inferiores. Después de Spotify, en la lista le sigue YouTube Music, que tiene únicamente un 9% de las suscripciones, Prime Music del de Amazon con un 6%, Apple Music con un 3.8%, ya hay unas dos, que una ni siquiera la conocía, que se llama Travel, que tiene el 3%, y Deezer con un 2.3%, y que la verdad yo solamente conozco a Deezer porque durante mucho tiempo tuvo un comercial donde aparecía Rake, y solamente por eso yo recuerdo esta plataforma que se llama Deezer, porque si no, no la conocía. Pero así es, según estas cifras, se refleja que a pesar de que hay bastantes plataformas que ofrecen contenido musical, Spotify sigue siendo la que tiene ahí la punta de lanza y tiene diferentes ventajas, ¿no? Porque ya sea que quieras escuchar música con anuncios y tener esta versión de que es de no paga, ¿no? Es esta versión gratuita, que sí, que escuchas los anuncios, pero al final te permite escuchar música de manera libre hasta cierto punto y pues es una opción si no quieres pagar una suscripción, a diferencia de las otras, ¿no? Que, bueno, YouTube sabemos que te lo permite, pero no es igual, no puedes bloquear el teléfono, no puedes salir de la aplicación y una serie de a menos de que pagues, ¿no? Y una serie de cosas. Y pues bueno, también esta parte de la paga que ya te permite consumir todo el contenido que está en la plataforma de Spotify. Y hacer tus listas y cambiarlas y pausarlas y todo lo demás. La verdad es que seguramente esto que mencionas, el tema de la gratuidad, el que tenga un apartado, digamos, para poder tener el servicio de manera gratuita, pero con anuncios, le ha dado la ventaja a Spotify, aunque también hay que decir que igual fue la primera, por lo menos la primera que masificó mediante una aplicación el servicio de streaming de música. Entonces, en este caso en particular, quizá en otros servicios ya no se observa de esta manera, pero en el caso de la música, Spotify, como pegó primero, pegó 2 veces y se está llevando la mayor parte del mercado. Y hay otro dato muy interesante que es dónde se consumen los contenidos musicales, dónde se reproducen estas aplicaciones de música. En el 89% de los casos, desde un smartphone, desde un teléfono inteligente. En el 14% de los casos, bueno, no es el 100%, sino cuántas veces se hizo, ¿no? Cuántas veces se abrió un contenido. 89% en un teléfono, el 14% en una televisión inteligente, 9% en una tableta, el 8% en una bocina inalámbrica y el 6% en una computadora. De acuerdo, y con esto nosotros le recordamos, ya sabe que puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, Telesur Yucatán en X, la red social que antes se llamaba Twitter, Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial en TikTok, en el WhatsApp al 9992 80 86 88. Nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com, en YouTube como Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur 889. No se despegue porque todavía nos queda un iPhone más que vamos a regalar esta semana sí o sí. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. Estas son las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Regresamos. El playlist de tu día, 88.9 Telesur Radio.
Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarry y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música. En Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur Radio. En Yucatán, Telesur Radio. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. La estación oficial de las mañanas. Yucatán, Telesur Radio. Esto es Telesur Radio 88.9. Las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Ya estamos de vuelta con más información aquí en este espacio de noticias con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Y tenemos con nosotros a la precandidata única del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mérida para contarnos qué ha hecho durante este periodo de precampañas. Vamos con esta entrevista a Cecilia Patrón Laviada. Y tenemos con nosotros aquí en el estudio, y le agradecemos mucho que nos esté visitando nuevamente, a la precandidata del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, Fernando, un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes y platicar un poquito de lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y platíquenos cómo les ha ido, qué tal ha estado este periodo de precampañas. ¿Has estado visitando ciertas colonias? ¿Cómo ha estado este proceso? Pues la verdad es que bien contenta, es algo que me encanta, el trabajo en las colonias, con la gente, me encanta, me ha encantado de siempre. Hemos estado recorriendo colonias, fraccionamientos, comisarías tanto del sur como del norte, como del oriente y del poniente. Hemos estado visitando cada rincón de esta ciudad. Hoy por la mañana estuvimos en la Jesús Carranza visitando con un grupo grande de vecinos. Y pues la verdad que bien contenta porque hemos estado en diversos, estuvimos en la Lázara Cárdenas, estuvimos en la Amalia Solórzano y me puedo poner aquí a decir una retafila de colonias, La Mulsay, Juan Pablo, en el poniente, así como en Vergeles, en el oriente. Hemos estado en Salvador Alvarado Sur, en Plan de Ayala Sur, en San Luis Sur Sununcán, en las comisarías de San José Tzal, hemos estado en la comisaría de San Pedro Chimay, también en Molas, hemos estado en Sitiá, en Sitpach, en Cholul, también ya estuvimos en Cauquel, así que recorriendo las colonias, todo el municipio. Ay, bueno, en el centro, bueno, ustedes pregunten y yo les digo, recorriendo cada rincón en Los Robles, hemos estado en muchos lugares, 5 colonias. ¿Y siempre es en asambleas vecinales con militantes y simpatizantes del PAN? Recordemos ahorita el periodo de precampaña. Claro, ¿no? Es que recordemos que en este proceso de precampañas, lo que nos mandata la ley es que sean espacios cerrados. Entonces nosotros, pues cumpliendo esto, estamos haciendo reuniones y asambleas informativas a los, desde luego, militantes y simpatizantes de Acción Nacional, a quien va dirigida estas precampañas de todos los partidos políticos. Y apegándonos a esto, es que hemos estado visitando las colonias, teniendo estas asambleas, porque además es muy importante escuchar. Para mí es indispensable, no es que me escuchen, es que yo pueda escuchar a la gente y la gente me vaya dando la idea de sus problemas, de sus necesidades, que algunos problemas son generalizados de la ciudad y hay otros problemas que son o por zona o específicamente por colonia, ¿no? Que también hay que decirlo, que cada uno tiene sus propios problemas, pero hay cosas que sí nos afectan a todos y que hemos estado trabajando mucho, o sea, y que se va a trabajar muy fuerte, que es el tema del tráfico, el tema de la movilidad urbana, que esto es un tema indispensable, porque antes decíamos que todos, 10 minutos estoy ahí, ¿no? Y hoy ya no llegamos a 10 minutos a ningún lado, ¿no?
Que justo en estos días se está pensando en que ya se inaugure el IETRAM, se ha visto también el tema del vaivén, que aunque son temas estatales impactan en la ciudad de Mérida. Por supuesto, ¿no? En esto se tiene que hacer trabajo en equipo. Esto es gracias al trabajo en equipo porque se tienen que hacer calles laterales, se tienen que construir banquetas alrededor de los servicios, si no, no es nada más decir, ahí va el IETRAM, ahí va el vaivén, es hacer trabajo en equipo municipal con el Estado y efectivamente todavía faltan más de 400 camiones por llegar al sistema de transporte del Estado. También, pues el IETRAM está a unos días de ser inaugurado el primer tramo. Recordemos que son 3 tramos. El de Canacín Mérida, que se va a ser el primero que va a ser inaugurado, que pasa por el oriente. También estará el que irá del centro al norte, está ahí donde está la Facultad de Ingeniería, esa zona. Y también el que vendrá de Humán a Mérida, ¿no? Todo esto conectando tanto, porque hay que pensar en Mérida como una ciudad metropolitana, ¿no? Ya no podemos pensar que Mérida nada más es en la ciudad de Mérida, y además hay que decirlo. Y lo que está dentro de periférico, ¿no? Exacto, porque tendemos a pensar que Mérida es lo que está dentro de periférico, y no. De entrada tenemos 47 comisarías, bueno, algunas están dentro de periférico, pero muchas de ellas no lo están, y siempre dicen, como si no fueran parte de Mérida. Desde luego, Mérida es todo y es completo, ¿no? Hasta el último rincón, hasta la comisaría de Zacalá en el sur, ¿verdad? O cualquiera de las del norte, el último, ahí es donde estamos, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos a Uncán, que se encuentra al oriente, que está en medio de la comisaría, está en medio de otro municipio. O sea, primero pasas comisaría de otro municipio. Y después llegas a que sí es Mérida, ¿no? Y tiene sus retos propios. Claro que tiene sus retos. No, por supuesto, ¿no? Este es un tema, Uncán siempre ha sido porque ahora tienes que pasar a otro municipio para llegar a Uncán, ¿no? Es fácil tirarte la bolita a veces, ¿no? O sea, justo por la división territorial que existe en esa, si está después de una comisaría que le pertenece a otro municipio, pues es más fácil pensar como, no le toca a Mérida. No, por supuesto que le tiene que tocar. Además, creo que un gran acierto es que se ha logrado generar los límites de la ciudad, ¿no? Que esto ya fue aprobado también en el Congreso local, porque, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En Yaxche Casares, cuando se quería hacer vivienda, habían terrenos que pertenecían a Concal. Entonces, ¿qué pasaba con la gente de Yaxche? No podía solicitar una vivienda al Ayuntamiento de Mérida en su momento porque no pertenecía a Mérida, siendo que era una comisaría de Mérida, ¿no? Entonces, son esos problemas que se generan para los vecinos y que tenemos la obligación, todos los que estamos en el gobierno, ¿verdad?, de ir solucionando estos problemas. Yo celebro que hoy ya están delimitados los límites y ya con eso se logra poder dar los mejores servicios, que es como lo que estamos obligados, ¿no? Cecilia, ¿cómo es hacer campaña siendo que el PAN es gobierno del estado en este momento y alcaldía de Mérida también en este momento? Tú vas prácticamente buscando que se refrende la confianza que hay en Acción Nacional. Así es, mira, nosotros hemos trabajado, yo trabajo en equipos, la forma en la que creo que se logran las cosas, trabajando por una sola Mérida, donde los del sur, los del norte, los del oriente, los del poniente, los del centro, las 47 comisarías, sea una sola Mérida. Y desde luego que siempre es un reto. Es muy fácil ser oposición, ¿verdad? Cuando dices que todo está mal, pero bueno, yo creo que Mérida, los datos son muy claros, es la ciudad más segura de México. Esto lo dice el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, que depende del gobierno federal, que sabemos que es de otro partido político, y sin embargo reconoce la seguridad del Estado y de la ciudad. Y también en el tema económico hemos tenido un crecimiento enorme, que también es reconocido por el propio Seguro Social, el número de altas para trabajos formales. Todo esto creo que habla muy bien de lo que se ha logrado hacer en equipo, tanto con los ciudadanos como la buena autoridad, porque esto no se puede hacer solo, esto es trabajo en equipo. Creo que Mérida siempre ha demostrado que sabe ser ciudadana, ¿no? Hay que decirlo, y con mucho orgullo. Somos el estado y la ciudad con mayor participación democrática del país. Aquí participamos en las elecciones muy por encima de la media nacional, ¿no? Es un orgullo, porque eso habla de la participación de los ciudadanos. A mí me encanta que los ciudadanos levanten la voz. Aquí algo no les parece de la autoridad y hacen y se paran en la calle, ¿no? Y se manifiestan, y eso es algo que habla del civismo que hay en esta ciudad para cuidar su ciudad, y yo lo celebro, y ahí es donde tiene que ser siempre el buen gobierno, estar cerca y escuchar, ¿no? Problemas van a haber, una ciudad que esté en crecimiento las va a tener siempre, pero lo que tenemos que siempre estar listos para resolver esto, y aquellas cosas que se puedan prevenir, hay que prevenirlas desde luego, ¿no? Ceci, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes el recibimiento de las personas? ¿Qué te dicen? ¿Qué te transmiten? ¿Sientes que hay confianza hacia el partido y por supuesto hacia la continuidad del proyecto? Mira, muchísima gente de verdad me recibe todos los días me está recibiendo muchísima gente, no saben qué cariñosa, me reciben con muchísimo amor, bienvenida Ceci, ya sabes, ¿no? Pues mucha gente que también a lo largo de la vida he podido servir, he podido ayudar,
y la verdad es que se sienten muy orgullosos de la ciudad que tenemos. El meridano está orgulloso de su ciudad y este orgullo además lo hemos trabajado junto, lo hemos hecho en equipo con los gobiernos del PAN, con los ciudadanos, con los meridanos. Es algo nuestro, no es producto de la casualidad, es producto del trabajo todos los días en equipo. Y pues la verdad es que la gente me dice, Ceci, queremos seguir teniendo esta ciudad segura, queremos seguir teniendo esta Mérida, que es una ciudad cultural, que es una ciudad que tiene raíces, ¿no? Donde tenemos ese orgullo de sentirnos y ser parte de una comunidad. Entonces, hay una muy buena recepción. La verdad es que estoy muy agradecida, porque además hay que decirlo, los datos que les acabo de decir yo, tanto de seguridad como datos económicos o como también datos de calidad de vida, son datos que son, el caso de calidad de vida, son datos internacionales, ¿no? Cómo se mide la calidad de vida en una ciudad. Y Mérida tiene muchísimos factores a favor. Claro, también es una realidad que Mérida está creciendo y eso trae grandes retos, ¿no? Cecilia, preguntarte también, del otro lado, ya por fin, la vez anterior que habíamos tenido chance de platicar, decíamos que jugabas en una cancha sola prácticamente, ahora ya suenan algunos nombres, todavía no está realmente definido en frente, digamos, con quién va a ser. ¿Tú tendrías alguna preferencia respecto de con quién te gustaría enfrentarte en la boleta electoral? La verdad electoral? Que me da exactamente igual, cada partido es responsable de tomar sus decisiones. En el PAN ya lo hicimos con una encuesta que se le consultó a los ciudadanos, la gente fue la que decidió. Yo agradezco esta confianza y la agradezco trabajando sin descanso. Quienes pongan en otro partido político, pues será responsabilidad del partido político de enfrente o el que sea, de poner pues a quien ellos consideren, ¿no? En el caso del PAN nos hemos decidido, estamos trabajando juntos, estamos trabajando en equipo y pues bueno, yo siempre estoy lista como los scouts, ¿no? Siempre lista. ¿Sientes en el aspecto federal, digamos, que la candidatura de Xóchitl Gálvez es una buena opción para ti como candidata del PAN? O sea, ¿es alguien que te va a sumar como candidata aquí en el municipio? Mira, te voy a platicar un poquito de Xóchitl. Xóchitl es una mujer que es muy auténtica, es una mujer que vino de abajo y que creció y que ha sido una empresaria exitosa y que además ha sido una política exitosa. O sea, que es una mujer que lo que se propone lo logra, no es una mujer que sea, claro, no está fácil cuando te das contra el gobierno federal, sí, claro. Y no está sencillo, claro que no, pero es una mujer de retos y es una mujer que no se achica y eso es algo que creo que es muy importante y la verdad es que yo celebro mucho que hoy México está en manos de mujeres, ¿no? Eso me encanta. Está fenomenal. Eso me encanta, lo celebro, ¿no? Sí, va a haber presidenta sí o sí, y eso es algo que yo celebro y celebraré siempre. Claro, creo que la mejor opción es Xóchitl, es una mujer, de verdad la conozco, porque la conozco de haber trabajado con ella en México, ver su compromiso, sobre todo es una mujer de causas, ¿no? La causa del medio ambiente es algo que la ha abrazado, no la abraza de hoy, ¿no? Sino de hace mucho tiempo que ha abrazado el medio ambiente, es una mujer de la causa indígena, ha protegido y cuidado, no en los hechos, o sea, yo sé que se ha peleado con gente por defender los derechos de los indígenas, y pues yo creo que México quiere una mujer que los defienda así firme, ¿no? Cecilia, en 30 segundos para ir cerrando, ¿la alianza con el PRI, sí o no, o en qué condiciones? Pues ahorita estamos cada quien haciendo su trabajo, estamos cada quien buscando a su militancia, a sus simpatizantes, platicando, y pues nosotros estaremos, recuerden que ya el día 3 de enero terminan estas precampañas, viene el proceso de silencio y en el mes de febrero tendrán que hacer las inscripciones ante el Instituto Electoral y en ese momento pues ya se tendrán que ir definiendo cómo vamos, si vamos, en este caso en Yucatán es una candidatura común, ¿no? Cada quien mantiene su logotipo, ¿no? Más que es una alianza, es una candidatura común donde cada quien mantiene su logotipo y pues bueno, vamos a estarlo viendo en los próximos días, yo creo que estamos cerca, esto ya no hay fecha no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y ya estamos por ver este plazo, pero mientras tanto yo celebro que están trabajando, vemos trabajando y eso creo que es muy bueno, ¿no? Ver trabajando al PRI, ver trabajando al PAN, ver trabajando, pues de eso se trata, ¿no? De salir a conquistar los corazones de los ciudadanos que son los que toman la última palabra. Nada está dicho hasta que no los ciudadanos que son los que mandan decidan qué va a hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cecilia Patrón Laviada, la precandidata única del Partido Acción Nacional para la Alcaldía de Mérida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden, ya saben, a través de mis redes sociales estoy para servirles.
Ahí escuchábamos a Cecilia Patrón Laviada, precandidata justamente del Partido de Acción Nacional a la alcaldía de Mérida, y vamos a escuchar también pues todo lo que se ha estado haciendo por parte del gobierno del estado de Yucatán, la Secretaría de las Mujeres y varias dependencias, porque la verdad es que no es algo que se haya centralizado en materia, por ejemplo, de la concientización en materia de violencia de género, este tema del distintivo violeta, y para ello entrevistamos a Hugo Pérez Polanco, justamente de la Secretaría de las Mujeres. Queremos hablar de un tema que, pues bueno, últimamente sabemos que la agenda ha posicionado el tema de las mujeres, el tema de género durante los últimos años de manera pues más contundente. Hoy vemos que vamos a tener una presidenta mujer, sí o sí, por primera vez. Vemos que las mujeres estamos ocupando lugares, y el tema de género no nada más tiene que ver con las mujeres, es un tema que nos tiene que preocupar a todas y todos, ¿no? Y también desde la perspectiva de los hombres, tienen que protegerse los derechos, tiene que evitarse la violencia en razón de género, y justo para hablarnos de este tema tenemos a un especialista en el tema, que es Hugo Pérez Polanco, que trabaja en la Secretaría de las Mujeres de aquí de Yucatán. Hugo, bienvenido. Hola Fernanda, hola Juan Pablo, al contrario, yo encantado de poder platicar un poquito de ese tema con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. No sé si puedes acercarte un poco el micrófono, por favor, justo para que te escuches. Y pues, coméntanos un poco justamente sobre la labor que realizas tú en particular desde la Secretaría de las Mujeres, sobre todo por esto que comentaba Fernanda ahorita, ¿no? Solemos pensar que es un trabajo que únicamente compete a trabajar directamente con las mujeres, pero ¿qué nos toca a nosotros acá? No, definitivamente. Creo que una de las principales misiones que tenemos desde la Secretaría de las Mujeres es desmitificar la famosa perspectiva de género, porque definitivamente pensamos en perspectiva de género y lo primero que se nos viene a la mente es cómo favorecer solo a las mujeres. Y no, en realidad creo que la perspectiva de género, como bien dice su definición, nos ayuda a ver con otros lentes cómo un mismo problema puede afectar de maneras distintas tanto a hombres como a mujeres. Y esto, pues obviamente gira en torno a estos estereotipos de género, ¿no? A estos roles que se nos han asignado tanto a nosotros los hombres como a las mujeres. Por lo tanto, desde la Secretaría de las Mujeres tenemos diferentes acciones, programas que nos permite transversalizar esta perspectiva de género en el quehacer público, pero por supuesto también ahora desde la iniciativa privada con acciones como el distintivo violeta, que nos ha permitido pues ingresar a las empresas, a las organizaciones como asociaciones civiles, incluso sindicatos, para poder hablar de estos temas y sobre todo ver que es una responsabilidad, como bien lo comentaron, conjunta, tanto de hombres como de mujeres. Claro, y es súper importante lo que dices, porque siempre, ¿no? Que nos dicen qué perspectiva de género, qué violencia de género, siempre que ponemos la palabra género de por medio, creemos que es un tema que solo nos compete a las mujeres, que solo hay que trabajar las mujeres para las mujeres, y sí es una parte súper importante, pero hay que ver también que hay cuestiones que desde el patriarcado afectan a los hombres, ¿no? O sea, todas estas construcciones que se han generado a lo largo de la historia de los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que ser fuertes o que tienen que ser los proveedores, que no se puede. Esto son temas de género también, que justo por esta violencia y por por estos estereotipos, pues terminan afectando, por supuesto, que también a los hombres, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de patriarcado, tenemos que cuestionarnos como hombres ¿qué nos está resultando benéfico? Sí, hay que reconocerlo, pero también ¿qué nos está afectando como por parte de esos estereotipos, de estos roles que se nos han asignado? Tú comentabas uno muy importante, que es el rol de ser la persona proveedora. Claro, si nos pensamos en un hogar, el hombre es fácil decir que debe ser el que provee, sin embargo, no necesariamente. Vemos cómo ahora la dinámica de las familias, la dinámica de los hogares nos ha permitido entender que ya no es suficiente que una sola persona trabaje. Sí. Se requiere ya de las dos personas. Por lo tanto, el hecho de asumir que solo los hombres deben tener esta carga, pues también nos resulta afectando. Por lo tanto, que de es hecho, importante. Justo hasta repercute incluso en temas emocionales, en temas... sabemos nosotros que somos uno de los estados con el mayor índice de suicidios, por ejemplo, en el país, y esto tiene muchas veces que ver con las expectativas que nos hacemos, ¿no? Es una cuestión a trabajar siempre. Tú comentabas ahorita también algo del distintivo violeta que tienen desde la Secretaría de las Mujeres. No sé si pudieras comentarnos un poco también sobre esto. Por supuesto, es un trabajo colaborativo, como siempre decimos, que nos ha permitido hacer una sinergia muy importante entre el sector público y el sector privado. A la fecha, desde el año pasado que comenzamos con esta gran estrategia, ya tenemos más de 200 organizaciones que tienen el distintivo violeta, que nos permite, uno,
asegurarnos que sean espacios seguros para las mujeres para ir a trabajar, pero también que permita a las mujeres generar estos espacios de liderazgo, de toma de decisiones al interior de estas organizaciones. Porque no se trata solo que las mujeres se sientan cómodas o seguras yendo a trabajar, sino que también que su trabajo sea valorado en estos espacios. Y esto además lo sumamos con el trabajo con hombres, porque una vez más pensamos en el distintivo violeta y pensamos, claro, solo para beneficiar a las mujeres. Por supuesto que no. También trabajamos con los hombres en el desarrollo de nuevas masculinidades y sobre todo el trabajo de la paternidad, ¿no? De una paternidad activa. Y es que qué importante es este tema, ¿no? Justo porque, a ver, que desde las empresas y desde los lugares donde laboramos las mujeres es muy importante tener las condiciones adecuadas para que, por ejemplo, si somos mamás, ¿no? Que vaya, a veces se te enferma el hijo o pasa alguna situación y necesitas tener pues la seguridad de que en tu trabajo te van a respaldar. Pero ¿qué pasa? Que esto siempre recae usualmente o tradicionalmente en las mujeres, ¿no? Y justo en estos días se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión las licencias, la extensión de las licencias de paternidad, que empiezan a sentar ya una base, ¿no? Y que empiezan a cerrar estas brechas de las acciones o de las tareas que normalmente tenemos que hacer las mujeres en casa con las labores de cuidado sobre todo, y que el hecho de que ya existan estas licencias de paternidad nos ayudan a nosotras a que estemos en una igualdad de circunstancias o que cada vez sean menos las diferencias en el mundo laboral. Hay un hecho que no podemos negar, y es que la labor de cuidados ha sido una labor femenina por muchísimo tiempo. Y creo que en la medida en que vayamos entendiendo que es una labor que nos compete tanto a hombres como a mujeres, en esa misma medida podemos entender cómo estos roles de género nos afectan. Claro. Precisamente como bien comentas, en la Cámara de Diputados se aprobó una licencia, un aumento en la licencia de paternidad a 20 días. Y esto es importante porque vemos también cómo esto ya está en sintonía con lo que está pasando en el Estado. También en el Congreso de Yucatán, recientemente en la Comisión de Seguridad Social y del Trabajo, se aprobó un dictamen que permite aumentar que los burócratas estatales puedan tener ahora hasta 10 días. Y esto ya nos quedamos cortos, ¿no? Claro. Yo creo que ahora, cuando se discute en el Pleno, van a tener que hacer este ajuste, precisamente porque ahora, a nivel federal, tanto las personas, los hombres que trabajan en iniciativa privada como en el gobierno, van a tener 20 días y aquí en Yucatán vamos a tener 10. Hugo, yo quiero retomar un poco esto que tú decías, aprovechando que pusiste la pelota ahí en la cancha. Esto de paternidad activa, ¿a qué te refieres? Para la gente que nos está escuchando y podamos saber un poquito más de esta nueva perspectiva que debemos de tener. Por supuesto. Cuando se habla de hombre, pensamos cuáles han sido estos roles o estas expectativas que se piensa de cómo hay que ser hombres, ¿no? Y pensamos que solo hay una forma de ser hombre. Sin embargo, lo que buscamos a través de estos trabajos en la Secretaría de las Mujeres es el desarrollo de las nuevas masculinidades, es decir, de deconstruir qué significa ser hombre, pero también de qué significa ser hombre en tu labor como padre de familia. Claro. Porque padre de familia no solo es la persona que engendra, es la persona que está presente en la vida de sus hijas, de sus hijos, que lo acompaña a la escuela, a las actividades extraescolares. Entonces, lo que buscamos promover también a través del Distintivo Violeta es precisamente esto, una paternidad activa, es decir, que esté presente en cada una de las etapas de sus hijos. Serían empresas, organizaciones que le permiten a sus trabajadores varones involucrarse en su rol de padres activos. Es correcto. Incluso creo que una de las grandes bondades que tiene el distintivo violeta es que no necesariamente lo hacemos a través de la coacción o que algo sea legal. Ahora, afortunadamente, vamos a tener el marco legal que sustenta todo lo que les estamos diciendo. Sin embargo, el distintivo violeta va más allá. ¿Por qué? Porque buscamos la sensibilización. Es como un compromiso. Exactamente. Que entiendan por qué es importante. Porque a la larga también tiene un impacto económico. Claro. Tiene un impacto económico en las mujeres, en menor fuerza laboral femenina, en menor productividad de las empresas y por lo tanto es importante que entiendan esta parte, pero repito, a través de la sensibilización. De acuerdo. De acuerdo. Hugo, pues para la gente que esté interesada sobre todo en, pues digamos, todos los temas que manejan ustedes desde la Secretaría de las Mujeres, ¿tienen algún contacto a través de las redes sociales? ¿Cómo puede la gente acercarse? Sobre todo pensando en empresas, escuelas, organizaciones, inclusive gente que a título individual quiera quizás acercarse más a estos temas. ¿Cómo pueden ver con ustedes cómo hacerle?
Yo creo que la manera más fácil, como todos tenemos acceso y todas tenemos acceso, es a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos como Semujeres Yucatán a través de Facebook, de X, de Instagram. En todas las redes sociales nos encuentran así. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Hugo Pérez Polanco de la Secretaría de las Mujeres por estar aquí con nosotros y por hablar de estos temas tan importantes que no solo son para nosotras las mujeres, sino también atañen a los hombres. Definitivamente, y agradecido de nueva cuenta contigo, Juan Pablo, Fernanda, un gusto. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pues ahí escuchábamos a Hugo Pérez Polanco de la Secretaría de las Mujeres justo con este tema del distintivo violeta y de cómo trabajar cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, por ir reduciendo y eliminando la violencia de género. Y recuerde que no se ha ido todavía el último iPhone 15 que tenemos para regalarles, para que usted esté al pendiente del 88.9 y también de nuestras redes sociales, que ¿cuáles son, Juan Pablo? Son Telesur Yucatán en Facebook, en Twitter, Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial en TikTok. Estamos también en el WhatsApp en el 9992 80 86 88. Nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com. Nos puede ver en YouTube en el canal de Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur 889. Nosotros nos vamos a una pausa. Estas son las noticias con Alicia y Fernanda Solís. Regresamos. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero... Las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en la frecuencia de Telesur en el 88.9. Recuerde que todavía se va a ir un iPhone más esta semana, así que quédese al pendiente, no se despegue, porque en cualquier momento le vamos a decir cómo se lo puede ganar, qué día, qué tiene que hacer, cuál es la dinámica. Pero bueno, seguimos aquí con la información de estos programas especiales que tenemos preparados para ustedes y tenemos unos datos bastante curiosos, a mí me parecen muy interesantes. ¿Cuánto conoces tú a tu cerebro, Juan Pablo? Y me refiero a cómo funciona. Me parece que el cerebro además es como de los órganos más... que generan como mayor curiosidad, que generan más incertidumbre de cómo funcionan, de qué hay en nuestros cerebros, de qué tenemos. Mucho tiempo se dijo que no utilizábamos todo nuestro cerebro completo, ¿no? Y era algo que de verdad se creía, tanto las personas que no tenemos preparación científica, digamos, como incluso parte de la comunidad científica mucho tiempo creyeron que solo usabas una pequeña porción de tu cerebro. Y esto es bueno, ahora hay muchas teorías que dicen que esto es mentira, ¿no? Creo que al final nunca vamos a saber en realidad qué es lo que pasa. Y es que justamente, ¿no? Estamos hablando de si nos pensamos nosotros como cuerpo humano, digamos, el hecho de ponerse a pensar hacia adentro de nuestro cuerpo y cómo funcionamos es algo que muy pocas veces hacemos. Claro. Hay que decirlo. Realmente es muchas de las ocasiones, por ejemplo, es un tema que está reservado quizás para las clases de anatomía, quizás para las personas que están estudiando ya una especialidad en neurocirugía, pero esto que tú mencionas, el cómo funciona nuestro cerebro, cómo está compuesto, no nada más por las partes, sino todos los procesos que nos llevan a tener una idea. Es algo fabuloso, es una cosa impresionante, sí. La cantidad de funciones y la cantidad de cosas, ¿no?, que hace nuestro cerebro. Y fíjese usted que nos está escuchando, el cerebro es el órgano del cuerpo que más gasta energía, consume alrededor del 25% total del alimento energético del organismo y solamente tiene un peso que va de 1.3 a 1.4 kilos, es decir, equivale al 2% del peso total de una persona promedio de 60-70 kilos más o menos, pero es
pesa nada para consumir el 25% del total de las calorías que tú consumes en tu día. Existen también en otro dato 2 tipos de memoria. La de corto plazo, que esta le suelen llamar como la memoria de trabajo, que en general puede memorizar hasta 7 datos, como por ejemplo un número de teléfono, qué es la actividad que tenías que hacer, qué te pidió tu jefe, qué te dijo tu mamá que sacaras el pollo del congelador. Y que si ya no lo hiciste en cierto plazo, así se te va, el dato se fue. Esta es tu memoria de corto plazo, que te sirve pues para hacer como las actividades cotidianas que tienes que hacer en este momento, ¿no? Y la llamada también memoria de largo plazo, que a su vez se clasifica en 2 tipos. La episódica, que es en donde se guardan las experiencias, se guardan las memorias, las vivencias, todo lo que ha pasado en tu vida. Y que hay cositas que luego te disparan ese tipo de memoria, cañón, ¿no? Algún sobre olor, algún en sabor. Los olores. Yo soy mucho de los olores, de la comida, de este olor me recuerda a tal persona, ¿no? Y puede ser ni siquiera el olor de una loción, una persona que, no sé, te olía a algo en particular. Y a lo que olía el lugar en el que estaban, a lo mejor. Está súper cañón cómo el cerebro es capaz de recordar otras cosas que no tienen que ver con el olfato a partir de un disparador, como es el olor de algo, ¿no? Y esta otra clasificación, este tipo de la memoria de largo plazo es la semántica, que almacena como los datos generales que se aprenden desde la escuela y dicen es ilimitado. Y en esto realidad es lo que conocemos popularmente como mnemotecnia. Es decir, que si usted asocia algún conocimiento, algún dato, algo, digamos, con una palabra clave, con una palabra mágica, ya sea porque es un acrónimo o ya sea porque es una palabra relacionada, con eso inmediatamente hace sinapsis completita. ¿Tú tienes alguna alguna? Técnica de estudio. Es una técnica de estudio. Sí, por ejemplo, a mí en secundaria, una maestra de física, fíjate, nos enseñó una manera de aprendernos, de memorizar en realidad, cuáles eran las unidades de medida más pequeñas que existen, porque estamos acostumbrados a llevar, digamos, de el centímetro, el decímetro y el milímetro, pero hay más abajo. Sí. Hay micrómetro, hay nanómetro y picómetro. Y la razón por la que me acuerdo de esas 3 es porque esta maestra de física, muchos saludos por cierto, nos enseñó la mnemotecnia de mi enano pica. Mi enano pica. Micrómetro, nanómetro y picómetro. Tal cual, las mnemotecnias funcionan, utilícenlas para estudiar. Yo me sé, o sea, yo igual tengo una ahí que me enseñaron en el catecismo antes de hacer mi primera comunión, que era para acordarte de los pecados capitales, que era la de Legazpi. Y acordándote de esa, pues, palabra formada en realidad de, pues, es un acrónimo, si lo quieres ver de esa manera, pero con esa ya te acordabas de la letra con la que iniciaban cada uno de los pecados capitales. Mira, está súper interesante. Ahí está, le pasamos esa técnica de el estudio. Legazpi. Muy interesante. Pero pasando a otros datos curiosos de nuestro cerebro, la neurogénesis es como se le conoce al proceso por el cual se generan nuevas neuronas y que se forman a partir de células primitivas. Esto justamente de los datos que se actualizan del conocimiento que tenemos de nuestro cerebro. Hace más de 30 años se decía que el cerebro adulto ya no era capaz de tener neurogénesis, sin embargo, pues ha sido invalidada esta afirmación, pues ya con estudios más recientes, ¿no? Así es, en el 2016 se publicó una investigación de un grupo a cargo de la doctora brasileña Susana Housel, que realizó un experimento. Esto está bien interesante. Realizaron un experimento para conocer alrededor de cuántas neuronas teníamos en el cerebro, y ellos, para poder hacer este experimento, tomaron una parte del cerebro humano de una autopsia, lo licuaron, lo diluyeron de manera proporcional y exacta, contaron el número de neuronas que había en ese trozo que habían tomado, en ese pedazo, y las multiplicaron por un factor matemático que les daba la suma para abarcar la cantidad del total del cerebro, con lo que llegaron a la cifra de 86,000 millones de neuronas. O sea, alrededor de 86,000 millones de neuronas son las que todas las personas tenemos en nuestro cerebro, y se calcula que cada neurona tiene entre 1,000 y 10,000 conexiones entre otras. Y hay que cuidarlas bastante bien. Otro dato también es, pues este tema del que platicábamos un poquito, y tú en el primer dato comentabas, por ejemplo, el tema del tamaño, el peso del cerebro. Antes
antes se relacionaba el tamaño de nuestro cerebro con la capacidad cognitiva claro, que tiene un podíamos tener. cerebrote, ¿no? Es justamente, ¿no? Y hasta en las caricaturas usted seguramente recordará que estos personajes pintados como muy inteligentes siempre tenían además una cabeza muy grande. Esto ya también fue desmentido, parte, digamos, de la información que sabemos ahora sobre nuestro cerebro. De igual modo también en el sentido, digamos, de la neurociencia moderna, se reconoce a Santiago Ramón y Cajal, quien por cierto es Premio Nobel de Medicina, como el padre de la neurociencia moderna. Esto pues por haber justamente encontrado esta forma de describir cómo funciona el cerebro como un tejido nervioso que se encuentra dividido en capas, núcleos y redes de circuitos, como una computadora. Por eso tenemos justamente esta idea. Otro dato curioso es que el cerebro no te duele por sí solo. Al tener una lesión en cualquier parte del cerebro, el dolor depende de la existencia de terminales nerviosas en un órgano o tejido, y el cerebro, al igual que otros órganos como el hígado, no duelen. Los que duelen son los tejidos que envuelven al cerebro, y en el caso, por ejemplo, de un dolor de cabeza, son las terminales nerviosas de los vasos sanguíneos las que registran el dolor. No te está doliendo el cerebro en realidad. Por ejemplo, también cuando se padece de alcoholismo, este es otro dato, cuando se padece de alcoholismo crónico, los efectos neurológicos pueden desarrollar enfermedades que se caracterizan por el síndrome de abstinencia con alucinaciones, crisis de pánico, agitación, entre otras. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque el alcohol no únicamente nos daña el cuerpo, el hígado, los riñones, etcétera, y que pone en riesgo muchas veces a las personas que nos rodean, sino que también daña nuestro cerebro. Así es, así que una dieta balanceada pues es lo mejor que le podemos dar a nuestro cerebro. Ya sabe usted pues estos datos que le tenemos acerca de pues lo que prácticamente nos mueve, que es nuestro motor, que es el cerebro humano. Con esto nos vamos despidiendo, no sin antes recordarle una vez más que puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, también en X, la red social que antes se llamaba Twitter. Estamos como Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial en TikTok. Estamos en el WhatsApp al 9992 80 86 88. Nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com, ver en YouTube en el canal de Telesur Yucatán y también en twitch.tv/Telesur889. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle este miércoles, mitad de semana. Gracias por dejarnos estar con usted. Gracias también al equipo que permitió hacer este programa especial para ustedes. Yo soy Fernanda Solís, fue un placer acompañarle. Y yo soy Juan Pablo Galicia, muchísimas gracias. Quédese con la programación de Telesur, nosotros nos escuchamos el día de mañana. Ya está usted informado. Esto fue Las Noticias con Galicia y Fernanda Solís.